Kanojo o Karishimasu. Es uno de esos animes que en teoría tenía todos los ingredientes para funcionar. Una premisa incómoda pero llamativa, personajes con potencial emocional, situaciones románticas tensas y una protagonista femenina capaz de robarse la pantalla desde el primer episodio. Pero el problema es que una buena idea no basta si la historia no sabe hacia dónde avanzar, y aquí es donde la serie empieza a fallar, no porque sea imposible disfrutarla, ni porque sus fans estén equivocados, sino porque muchas veces parece más interesada en alargar el conflicto que en desarrollarlo. Hoy vamos a hablar de por qué Kanokari prometía mucho, pero terminó frustrando a tanta gente. Kanojo o Karishimasu, también conocido como Rent a Girlfriend, parte de una premisa bastante llamativa. Kazuya Kinoshita, un universitario emocionalmente inmaduro, tras una ruptura, decide usar una aplicación para alquilar una novia por unas horas. Así conoce a Chizuru Mizuhara, una chica que trabaja como novia de alquiler mientras intenta mantener una vida personal separada de ese empleo. Lo que comienza como una cita falsa termina complicándose cuando sus familias, amigos y conocidos empiezan a creer que ambos son una pareja real. La serie prometía ser una comedia romántica incómoda, moderna y llena de tensión emocional. Su idea central tenía potencial para explorar temas como la soledad, la necesidad de afecto, la idealización del amor, las apariencias y la dificultad de construir una relación honesta cuando todo empieza desde una mentira. Además, generó expectativas porque mezclaba romance, humor, drama juvenil y personajes atractivos dentro de una situación fácil de convertir en caos emocional. En el fondo, intentaba contar una historia sobre vínculos falsos que poco a poco podían transformarse en sentimientos reales. Lo más interesante de Kanokari es que su concepto inicial sí tenía fuerza. La idea de una relación falsa, nacida desde una aplicación de novias de alquiler, no solo era llamativa, también abría la puerta a un romance distinto, más incómodo y más ligado a la soledad moderna. No era simplemente chico conoce chica, era chico emocionalmente perdido, paga por una ilusión de afecto y termina atrapado en una mentira cada vez más difícil de sostener. Como punto de partida, eso tenía muchísimo material. El inicio también funcionaba porque presentaba un conflicto claro. Kazuya no sabe manejar sus emociones, Chizuru mantiene una fachada profesional y la relación falsa empieza a mezclarse con la vida real. Esa tensión podía dar lugar a una historia romántica, con comedia, drama y crecimiento personal. Además, Chizuru era una protagonista con presencia. Desde el comienzo se sentía carismática, elegante, trabajadora y con una vida más compleja de lo que aparentaba. Incluso personajes como Ruka, Sumi o Mami podían aportar distintas formas de entender el amor, la dependencia, los celos o la inseguridad. En lo técnico, el anime también tenía elementos atractivos, diseños expresivos, colores llamativos, buena energía visual y momentos de comedia que sí funcionaban. Por eso la decepción no nace de que la serie no tuviera nada bueno, sino de que tenía piezas muy interesantes, pero no siempre supo aprovecharlas. El problema de Kanokari empezó a notarse cuando la serie dejó de usar su mentira central como motor de desarrollo y comenzó a usarla como excusa para alargar la historia. Al principio, el engaño entre Kazuya y Chizuru tenía tensión. Cualquier error podía exponerlos, cualquier encuentro familiar podía complicarlo todo, y cada cita falsa parecía acercarlos un poco más a una verdad emocional incómoda. Pero con el paso de los episodios, esa tensión empezó a sentirse menos como evolución y más como repetición. Lo que cambió fue la sensación de consecuencia. En una buena comedia romántica, los malentendidos funcionan cuando empujan a los personajes a tomar decisiones, revelar algo de sí mismos o enfrentar una emoción que estaban evitando. Aquí, muchas situaciones parecían construidas para llevar a Kazuya al mismo punto de siempre. Se ilusiona, se avergüenza, idealiza a Chizuru, intenta avanzar, retrocede y vuelve a repetir el ciclo. Y ese es el quiebre más importante. La historia prometía crecimiento, pero muchas veces entregaba estancamiento. No se trata de que el romance tuviera que resolverse rápido, porque una relación lenta puede ser muy satisfactoria si cada paso deja una marca. El problema es que Kanokari muchas veces confunde tensión romántica con pausa narrativa. Parece que algo importante va a pasar, pero luego la serie encuentra una forma de esquivarlo. También afectó mucho la manera en que se manejaron las expectativas alrededor de Kazuya. Su inmadurez inicial podía funcionar si la historia
la usaba como punto de partida para construir evolución, pero cuando sus inseguridades, impulsos y decisiones torpes se mantienen durante demasiado tiempo sin un cambio significativo, el espectador empieza a perder paciencia. Ahí es donde la serie empieza a frustrar, no porque carezca de potencial, sino porque constantemente te hace sentir que está a punto de avanzar, y justo cuando debería hacerlo, decide quedarse en el mismo lugar. El mayor problema de Kanokari no es su premisa, sino la forma en que la administra. La historia parte de una mentira romántica interesante, pero con el tiempo parece no saber qué hacer con ella más allá de repetir variaciones del mismo conflicto. Kazuya y Chizuru se acercan, ocurre una situación incómoda, aparece un malentendido, todo parece a punto de explotar, y luego la serie encuentra una salida para que nada cambie demasiado. Eso crea una sensación de inconsistencia, porque el anime promete consecuencias emocionales, pero muchas veces evita enfrentarlas. El ritmo también se vuelve irregular. Hay episodios donde parece que la trama por fin va a tomar impulso, especialmente cuando se toca la vida personal de Chizuru o la inseguridad de Kazuya, pero luego aparecen pausas, escenas de comedia alargadas o momentos de fanservice emocional que no siempre aportan algo real. El resultado es una historia que puede sentirse intensa por momentos, pero poco constante en su avance. Otro problema fuerte está en el desarrollo de personajes. Kazuya está construido como alguien inmaduro, impulsivo y emocionalmente dependiente, y eso no está mal como punto de partida. El problema es que el anime tarda demasiado en convertir esos defectos en evolución. Sus errores se repiten tanto que dejan de sentirse como parte de un arco y empiezan a sentirse como una barrera para que la historia avance. Chizuru, por otro lado, tiene potencial para ser mucho más que la chica ideal, pero muchas veces la narrativa la mantiene en una posición demasiado perfecta, distante o contenida, cuando su conflicto interno podría haber sido el verdadero corazón de la serie. Las decisiones narrativas también debilitan el conjunto. Personajes como Ruka, Sumi o Mami podrían servir para cuestionar la relación principal desde ángulos distintos, pero a veces son usados más como obstáculos temporales que como figuras con desarrollo completo. En lugar de enriquecer el romance central, algunas apariciones parecen diseñadas solo para crear ruido, celos o tensión momentánea, y ahí entra la falta de coherencia emocional. La serie quiere que el espectador crea que hay sentimientos profundos creciendo, pero no siempre construye esos sentimientos con suficiente progresión. Muchas escenas dicen, esto es importante, pero la historia no siempre demuestra por qué lo es. En dirección, el anime suele apostar por exagerar reacciones, incomodidad y tensión romántica. Eso puede funcionar en comedia, pero cuando se usa demasiado, termina desgastando. Al final, Kanokari no falla porque no tenga ideas, sino porque se aferra tanto a su fórmula que convierte su propio potencial en una jaula. Lo primero que Kanokari podía haber hecho mejor era darle consecuencias reales a su premisa. La mentira entre Kazuya y Chizuru no necesitaba resolverse rápido, pero sí debía transformar algo en cada etapa. Cada cita falsa, cada malentendido y cada encuentro familiar podían haber dejado una marca más clara en los personajes, una decisión incómoda, una verdad revelada, un límite roto o una conversación que cambiara la dinámica entre ellos. También habría funcionado mucho mejor si Kazuya tuviera una evolución más visible. No hacía falta convertirlo de golpe en un protagonista perfecto, porque parte del punto era mostrar su inmadurez, pero sí era necesario que sus errores no se sintieran eternos. Si la historia hubiera mostrado pequeños avances constantes, más autocontrol, más honestidad, más capacidad para entender a Chizuru como persona y no como ideal romántico, su arco habría sido mucho más satisfactorio. Con Chizuru, el anime tenía una oportunidad enorme, explorar más su conflicto interno, su trabajo, sus sueños, su relación con la actuación, su fachada profesional y sus emociones reprimidas podían haber tenido más peso narrativo. En vez de mantenerla tantas veces como una figura casi inalcanzable, la historia podía haberla humanizado antes y con mayor fuerza. También se podía haber usado mejor al elenco secundario. Ruka, Sumi y Mami no tenían que ser solo obstáculos románticos, podían funcionar como espejos de distintos problemas: dependencia, inseguridad, manipulación, miedo al rechazo o necesidad de afecto. En resumen, la serie no necesitaba cambiar su esencia, necesitaba avanzar con más valentía, menos escenas diseñadas para retrasar el conflicto y más momentos que obligaran a los personajes a crecer. Ahí estaba la forma de salvar la historia, no eliminando el caos romántico,
sino haciendo que ese caos tuviera consecuencias. A pesar de todos sus problemas, Rent a Girlfriend sí puede funcionar para cierto tipo de espectador. Si te gustan las comedias románticas cargadas de malentendidos, tensión incómoda, celos, situaciones exageradas y personajes que se enredan emocionalmente una y otra vez, es posible que encuentres entretenimiento en su caos. No es una serie pensada para quien busca una evolución romántica rápida o una historia donde los personajes aprendan de sus errores con claridad. También puede gustar si disfrutas los romances de avance lento, incluso cuando ese avance se siente más frustrante que satisfactorio. En ese sentido, la experiencia depende mucho de tus expectativas. Si entras esperando una historia madura, coherente y emocionalmente progresiva, probablemente terminarás decepcionado, pero si la ves como una comedia romántica dramática, caótica y llena de tensión artificial, puede tener momentos entretenidos. Kanokari funciona mejor cuando no le pides demasiado crecimiento, sino conflicto, incomodidad y drama romántico constante. Al final, Kanokari no es un anime imposible de ver, ni una serie sin mérito. Tiene una premisa atractiva, personajes con potencial y momentos que explican perfectamente por qué tanta gente se enganchó desde el principio. Pero como review crítica, también hay que decirlo con claridad, es una historia que prometía más crecimiento del que terminó entregando. Su mayor problema no es ser incómoda, exagerada o dramática, sino quedarse demasiado tiempo atrapada en los mismos conflictos. La serie parece tener miedo de avanzar, y eso termina desgastando incluso las ideas que sí funcionaban. La sensación final es frustrante, porque no estás viendo algo vacío, sino algo que pudo haber sido mucho más fuerte si hubiera tomado decisiones más valientes. Aún así, pueden entretener si aceptas su caos romántico y su ritmo irregular, pero como historia de desarrollo emocional se queda corta. ¿Tú crees que Rent a Girlfriend fue una oportunidad perdida, o estoy siendo demasiado duro con ella? Los leo en los comentarios.